¿Perdón? ¿Para qué? ¿Para terminar no faltan harto? ¿Para el examen? No sé. No estoy seguro. ¿Hasta dónde quieren? Puede ser que terminemos esta unidad y hasta obesidad y dan el examen, ¿no? Un examen, son un tema más nomás. Señor Pilori, hasta obesidad, cáncer gástrico y obesidad. Ya, bueno, empezamos el tema. No se asusten por el examen. Eso es lo de menos en la vida. Bueno, vamos a hablar de úlceras pépticas. Como su nombre lo indica, una úlcera es una herida, ¿no? Y péptica hace a la secreción péptica que hay en el estómago. Es importante tener en cuenta que esto va a aparecer dentro de la mucosa del estómago. También pueden aparecer úlceras a nivel del duodeno y tienen dos complicaciones grandes las úlceras, ¿no? Hay úlceras por estrés, úlceras también por esta bacteria que es el Helicobacter pylori, que lamentablemente está a nivel mundial y casi un 80% de las personas que padecen estas úlceras las presentan. Por eso que es importante también erradicar esta bacteria, ¿no? Que lamentablemente el riesgo más grande de esta bacteria es que a la larga también puede producir un cáncer gástrico, ¿no? Por eso que es importante erradicarla, ¿no? Las úlceras pueden aparecer por muchas causas, no solamente por la ingesta de AINES, que eso puede ocurrir inclusive en niños pequeños cuando nosotros damos dosis muy altas de AINES. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son los AINES utilizados comúnmente, diclofenaco, ibuprofeno, ¿no? Ustedes van a la farmacia, inclusive ni siquiera una venta, ¿no? Ya tiene ibuprofeno, no quiere un diclofenaco, le dan diclofenaco. Y justamente estos medicamentos van a inhibir la secreción de prostaglandinas a nivel del estómago y eso va a producir que puedan producir una gastritis, pues, y una úlcera, ¿no? Y esta úlcera inclusive puede complicarse con una perforación o una hemorragia. Esto está en el libro de Schwartz, ¿no? Para saber siempre cualquier entidad, nosotros debemos saber la anatomía, la fisiología, ¿no? Cómo funciona el estómago, cómo diagnosticamos la enfermedad, cuáles son la clínica, ¿no? Siempre en toda enfermedad vamos a buscar una clínica, pero también vamos a buscar, aparte de las manifestaciones clínicas, por qué se presentan. Entonces esto viene a ser la fisiopatología de la enfermedad. Es importante, después que diagnosticamos, hacer un tratamiento para erradicar o para tratar muchas veces la enfermedad de una forma que puede ser médica o también puede ser quirúrgica. Siempre los tratamientos van a dividir en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ¿no? Y son importantes estos tratamientos, ¿no? Es importante tener en cuenta cuáles son las complicaciones que pueden haber, ¿no? La hemorragia de la úlcera péptica perforada, que obviamente los tratamientos van a ser diferentes para cada una de ellas. En la úlcera péptica hemorrágica, el tratamiento con endoscopía puede ser un tratamiento quirúrgico de hacer un tratamiento para que no haya hemorragia. A veces usan unos clips o inclusive pueden usar algún tipo de hemostático a nivel local, digamos, ¿no? Pero cuando tenemos la úlcera péptica hemorrágica que no puede tratarse, ¿no? por vía endoscópica, está el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico consiste en abrir y localizar la úlcera y muchas veces darle un punto para prevenir la hemorragia. Luego tenemos la operación, ¿no? Que se hacía antes, cuando no habían los inhibidores de la bomba de protones, los IVP famosos, que gracias al advenimiento de este IVP, estas cirugías antes se hacían mucho, porque muchas personas padecían con el advenimiento de los inhibidores de la bomba de protones, del omeprazol y toda su familia, hay una cirugía que ya no se hace mucho ahora, que es la cirugía del vago, ¿no es cierto? Pero también en algunos casos hay que hacer resecciones de estómago. Tenemos el síndrome de Solis-Ellison, que es un síndrome de hipersecreción ácida debido a una hormona que se secreta en el estómago, que es la gastrina, pero este síndrome está asociado a gastritis recurrentes, hemorragias, diarrea, y porque hay muchos de estos tumores que están asociados que se llaman gastrinomas, que cuando hablemos también de tumores de páncreas, vamos a hablar también de los gastrinomas, que son pequeños tumores que están
en un triángulo, se llama el triángulo de, no me acuerdo el nombre, pero hay un triángulo justamente que está entre el estómago, el duodeno y el páncreas, ¿no? Este es un triángulo famoso que es el triángulo de los gastrinomas. ¿Qué es el gastrinoma? Es un tumor que secreta gastrina. La gastrina directamente estimula la secreción de ácido gástrico y este síndrome tiene una hipersecreción de ácido y también puede producir úlceras que no van a mejorar ni siquiera con los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Tenemos la gastritis y la úlcera por estrés, ¿no? La úlcera por estrés que es muy común en nuestro medio, ¿no? Y en todas partes del mundo. Tenemos la gastritis atrófica, que ya es una situación de atrofia de la mucosa debido al Helicobacter pylori, ¿no? A la proliferación de este Helicobacter pylori y que es una parte premaligna para que pueda aparecer también un cáncer, probablemente después, una neoplasia de estómago. Entre las neoplasias de estómago tenemos el adenocarcinoma, ¿no? También tenemos el linfoma gástrico, tenemos el tumor estromal gastrointestinal, que se conoce como GIST, ¿no? Pero en realidad es el tumor estromal gastrointestinal, pero no tiene una sigla GIST. Tenemos los tumores neuroendocrinos, ¿no? Gástricos, las neoplasias gástricas benignas, que vienen a estar en la pared de la mucosa, como el leiomioma, que es a partir del músculo, el lipoma, que es grasa, gastroparesia, que esto se debe a una parálisis de los nervios del estómago. Esto sería una neuropatía. La neuropatía más común en nuestro medio es la diabetes, ¿no? Que así como se produce neuropatía a nivel distal, también se produce una neuropatía a nivel del estómago. Cuando hablamos de gastroparesia, parálisis del estómago. El paciente no puede digerir adecuadamente los alimentos porque ¿qué necesita el estómago? Un estímulo nervioso para contraerse constantemente y poder terminar la digestión. Y esto es muy común en los pacientes diabéticos con neuropatías ya avanzadas. O en cualquier paciente que tenga otra neuropatía que también la puede tener a nivel del estómago. Hemorragias tendinales superiores, que vienen desde la parte superior, las varices gástricas aisladas, la gastropatía hipertrófica morfina de Menetrier, el estómago de sandía, lesiones de Lafaux, los besoares, que son cuerpos extraños que tragamos, el tricobesoar. Trico viene de pelo, ¿no? Un tumor de pelos, ¿no? Hay una manía que tienen algunas personas, ¿no? De comerse el pelo, ¿no? Y este pelo pues no se va a digerir y se va a hacer un tumor dentro del estómago, ¿no? Entonces eso se llama tricobesoar. También tenemos los fitobesoares, que son aquellos que se forman a partir, fito viene de verduras, de frutas. Las semillas de algunas frutas, una papaya silvestre, que tiene una forma de cruz, ¿no? No es digerible y puede acumular y puede hacer un cuerpo extraño en el estómago. Luego los cuerpos extraños que vienen a ser dentadura, otros objetos, pacientes que traen inclusive metales, pero esto ya es por un problema psiquiátrico del paciente, ¿no? En los niños también se ve la ingestión de monedas, cuerpos extraños, ¿no? El síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Que es la hemorragia que puede haber a nivel por un vómito excesivo a nivel del cardias. También tenemos el vólvulo, ¿no? Que ustedes han visto que hay un vólvulo de colon sigmoide, pero también hay un vólvulo de estómago. El estómago también se puede volvular. No es muy frecuente, pero también se puede volvular. Entre las cirugías que se hacen para el tratamiento de algunas patologías del estómago está la gastrostomía, que más o menos en 1800 la descubrieron. Lo hacemos para alimentar pacientes que no pueden deglutir, ¿no? O para pacientes que tienen un cáncer de esófago ya en fase terminal que tampoco pueden deglutir. Entonces la gastrostomía tiene muchos usos. También tenemos la gastrectomía, ¿no? Y los problemas que puede haber después de la gastrectomía, que es la resección de cierta parte del estómago. Hablamos de gastrectomía total o subtotal, ¿no? Son las famosas cirugías de Billroth 1 y Billroth 2. Tenemos el síndrome de evacuación gástrica, los problemas que pueden ocurrir post-gastrectomía, ¿no? Como la diarrea, la éstasis gástrica, quiere decir que se llena rápidamente el estómago, la gastritis y esofagitis por reflujo biliar, el síndrome de Rose, que es un síndrome que ocurre después de hacer una anastomosis con Y de Rose, los cálculos biliares que aparecen generalmente porque uno corta el vago cuando hace esta cirugía, y uno de los problemas es que la vesícula ya no se contrae porque ya no hay la inervación hacia la vesícula. Entonces el paciente empieza a hacer cálculos biliares
y puede ser cólicos o colecistitis, ¿no? Pérdida de peso por la falta de la alimentación, que es importante. No olvidemos que el estómago es fundamental para la alimentación. Anemia, que se debe también a estos problemas. Enfermedad ósea y operaciones gástricas o laparoscopias, que ahora se hacen ya muy común en la cirugía de estómago, ¿no? Y por qué no decir que la cirugía que más comúnmente se hace ahora es la cirugía bariátrica, ¿no? Hace unos años un alumno me dijo, yo quiero aprender solamente a hacer cirugía bariátrica y nada más, doctor. Y quiero ser cirujano bariátrico. Sí, yo le dije que sí, puede ser, digamos, ¿no? Pero tenés que aprender todo en la medicina, digamos. Y ya después te especializás en eso. Todo por paso 1, paso 2, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico no solamente puede ser yo opero y nada más, ¿no es cierto? Yo opero y después tengo que ver a mi paciente en el postoperatorio o no. Y tengo que detectar si él tiene otra, si tose, por ejemplo, como ella, ¿no? El postquirúrgico. ¿Yo qué sospecho? Probablemente está haciendo una neumonía, ¿no? O está haciendo otro problema el paciente. Y no puede ser que yo sea solamente el que opera y nada más. Tengo que ser siempre integral. Por eso que es importante tener en cuenta que debemos ser integrales. ¿Cuáles son los puntos claves que dice el libro de Schwartz, ¿no? Punto 1. Siempre que las pruebas sugieran infección por Helicobacter pylori, el tratamiento debe iniciarse y confirmarse la erradicación. Siempre que hacemos un tratamiento tenemos que confirmar que se haya erradicado el Helicobacter pylori, porque muchas veces puede tener resistencia al tratamiento antibiótico. Y la forma de confirmación es nuevamente evaluándolo esto, muchas veces con algunos test que ya vamos a ver a continuación. La supresión ácida de por vida debe considerarse en cualquier paciente ingresado en un hospital debido a una úlcera péptica. La medicación supresora de ácido puede ser equivalente a la vagotomía quirúrgica para prevenir la úlcera péptica recurrente a las complicaciones de la úlcera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente de por vida va a tener que tomar inhibidores de la bomba de plutonio, ¿no? Y antes, ¿qué cirugía hacíamos? La vagotomía, que consistía en cortar el vago, hablábamos de una vagotomía troncular, o avalábamos una vagotomía selectiva cuando cortábamos las ramas que van hacia el estómago, que eran las que estimulaban para que el estómago secrete bastante ácido. Si es posible, se evita la resección 3 gástrica para la úlcera péptica en el paciente asténico o de alto riesgo. ¿Qué es un paciente asténico? Un paciente delgado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a un paciente delgado yo le reseco parte del estómago? ¿Cuál es la función del estómago? La función del estómago, la más importante es para la digestión, ¿no es cierto? Y si tengo un estómago pequeño, el paciente no va a digerir adecuadamente, y a eso se refiere esto. Yo puedo a ese paciente condenarlo a que el paciente muera. Y por eso es importante valorar si el paciente es asténico, ¿no? Paciente bajo de peso, ¿no? Reseco estómago, ya el paciente que hay un estómago más chico, con eso nos vimos. Pero el médico tiene que darse cuenta de esto. Aunque menos frecuente en Estados Unidos, el cáncer gástrico constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad relacionada con el cáncer en todo el mundo. Sí, es verdad. Nosotros tenemos también cánceres acá en nuestra población, lamentablemente. Y no quiero decir que uno ni dos, sino que muchos pacientes hacen cáncer gástrico. Quizás por los factores que existen también, y principalmente el Helicobacter pylori es uno de esos factores a nivel mundial. Uno de los estudios importantes es la videoendoscopía digestiva alta, ¿no? Conocida como VEDA, ¿no? Que es importante. Ya varios autores, ¿no? Siempre vamos a ver las cirugías ya en la historia. 350 años antes de Cristo, la úlcera gástrica fue reconocida por Diocles Caristo, ¿no? Galeno, Celcio. 1363, Guy Chauliac describió el cierre de una herida gástrica, ¿no? Probablemente por una herida por arma blanca. 1586, Marcelo Donato de Mantua describió la úlcera gástrica en una autopsia. 1600, 1700, reportes de cirujanos que cortaron el estómago para extirpar los cuerpos extraños. 1688, describió la úlcera duodenal en la autopsia. 1586, ya dijimos esto. 1600, reportes de cirujanos que cortaron el estómago, ya lo dijimos también.
1833, William presentó datos registrados durante sus cuidados con Alexis Martin, quien desarrolló una fístula gástrica a partir de una herida de mosquete, ¿no? Mosquete era el que usaban en las batallas. En el cuadrante superior izquierdo, Maury, 1869, informó y realizó una gastrostomía de alimentación para paliar la estenosis esofágica tras consultar con Samuel de Gros, 1869, ¿no? Probablemente en un paciente que no podía tragar, ¿no? Que tenía una estenosis esofágica. Entonces los médicos pensamos y buscamos soluciones a los problemas. En el 800, ya dijimos esto, Billroth, ¿no? Teodoro Billroth, 1880, al que se le atribuye la técnica de Billroth 1 y Billroth 2, extirpa el cáncer gástrico y realiza una gastroduodenostomía, 1880. La paciente Teresa Heller se recupera y sobrevive 4 meses. 1881, y estamos hablando que aquí no había antibióticos ni nada, ¿no? Todo en esa época. Pero la paciente sobrevive 4 meses, había tenido un cáncer gástrico distal. Anton Wolfer realiza una gastroyeyunostomía en asa para paliar el cáncer gástrico distal obstructivo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hace una anastomosis del estómago al yeyuno para que el paciente pueda alimentarse. En un paciente con un cáncer gástrico que estaba obstruido, no podía pasar al duodeno la alimentación. Solamente para que entendamos que es una Billroth 1, es la resección del antro gástrico y la anastomosis al duodeno, ¿no? Que es una Billroth 2, es el cierre del muñón duodenal y la elevación del yeyuno hacia la parte, toda esta parte se resecó y se hace una anastomosis. Gastro-yeyuno-anastomosis, ¿no? En un asa con un asa de omega. Esa es una cirugía de Billroth 2. 1886, Hennicke practica la piloroplastia, ¿no? La piloroplastia consiste en el píloro, ¿no? Es un esfínter muscular que se encuentra a nivel entre el estómago y el duodeno. Y en algunos pacientes pequeños, niños hacían el píloro hipertrófico. El niño, para que nacía, quería tomar leche y empezaba a vomitar. Inclusive hay un signo de la oliva que se formaba aquí en el estómago porque se veía, como no tienen ellos muchos músculos, se veía el píloro hipertrófico acá, ¿no? Contracturado. Y accidentalmente el cirujano que inventó la piloroplastia corta el músculo y queda herniada la mucosa. Y esa es la piloroplastia. Y con eso el paciente nuevamente puede volver a ingerir alimentos. Ahora también tenemos otro tipo de piloroplastia que consiste en cortar el estómago y el duodeno. Este es el estómago. Y esto de acá es el duodeno. El píloro está aquí, ¿no? Entonces hago un corte y suturo primero este labio de adentro, ¿no? Que es el que está aquí. 2 puntos. Un punto seromuscular, punto separado, como ustedes ven, con hilo de seda 3-0. Y luego suturo una sutura continua, ¿no? Y luego la cara anterior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comunicar completamente esto y ya no se necesita el píloro. ¿En qué situaciones se hace una piloroplastia? Cuando yo corto el vago, tengo que hacer una piloroplastia, porque el vago ya no va a funcionar adecuadamente como tiene que. En un paciente que tenga algún otro problema, en un niño, por ejemplo, que tenga un problema de hipertrofia pilórica, también tendría que ser. En 1891, Witzel creó la técnica de la gastrostomía Stam. Son 3 técnicas. Stam, 1894, Janeway, 1903. Hasta el día de hoy se usan estas mismas técnicas, que consisten en hacer una jareta y colocar una sonda dentro del estómago, una sonda de Pepsi que tiene una cabeza, hablamos de una sonda que tiene una medición más o menos de unos 28 French, ¿no? Si es en niños, le hacemos hay más pequeñas las sondas, que pueden ir desde 14 French, y con esto podemos alimentar a un paciente hasta mejorarlo para hacerle una cirugía. Por ejemplo, un paciente que tenga una atresia esofágica, que nació cuando un niño, ¿no? Le hago un botón gástrico, o esto lo alimento, y en 3 meses o en 6 meses puedo hacer una cirugía para el esófago, ¿no? Una restitución de esófago con yeyuno o con colon. O puedo llevar el estómago hasta la parte alta, ¿no? Para anastomosarlo. Bueno, entonces son la gastrectomía, ¿no? Bueno, ahora ya se hacen cirugías inclusive laparoscópicas, ¿no?
cada vez está más, inclusive la resección del cáncer gástrico, ¿no? Solinger en 1975 describió el síndrome que tiene su opónimo, ¿no? Que descubrió que había este síndrome. Y ya del 1980 al 2000, muchos cirujanos hacen la cirugía laparoscópica, inclusive la cirugía robótica, la resección del cáncer gástrico con basamiento. En Japón tienen bastante experiencia en hacer esto por vía laparoscópica y también por vía robótica, ¿no? Y aquí tenemos ya lo último, es el uso del robot. Y ahora la cirugía que más se hace en estómago, ¿no? Porque vivimos en una época donde la obesidad es lo que más existe, ¿no? Es la cirugía bariátrica, ¿no? Que tenemos una cirugía, son cirugías restrictivas donde se recorta todo el estómago y queda un estómago pequeñito, como ustedes pueden ver allá, y se lleva el intestino hacia arriba, ¿no? Entonces el paciente va a comer y el alimento va a ir por esta asa, ¿no? Se llama asa alimentaria, y esta asa que donde va la bilis se llama asa biliar. Entonces esta cirugía es restrictiva porque queda un estómago pequeño, a eso se conoce como bypass, o mini bypass cuando es más pequeñito, digamos, ¿no? Y esta es una cirugía restrictiva. Esta es una de las cirugías que más se hace actualmente porque tenemos muchos pacientes obesos. Y la otra cirugía es la manga gástrica, que se saca toda la parte, 2/3 más o menos del estómago, se hace sutura mecánica, se calibra con una sonda de 36 French o 40 French, ¿no? Y se saca y queda el estómago así solamente un tubo. Esta cirugía solamente es restrictiva, ¿no? El bypass es restrictivo y malabsortivo. Y esta cirugía que antes se hacía hace unos 20 años atrás, ¿no? Que era colocar una cinta en el estómago y se hacía un cinturón, era una cirugía que no se cortaba ningún tipo de tejido, y los pacientes sí bajaron de peso, hicieron muchas de estas cirugías porque eran fácil y no tenían muchos riesgos, pero toda cirugía generalmente es joven cuando no tiene 10 años de estar en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuáles son los resultados de esa cirugía, ¿no es cierto? Toda cirugía que se hace tiene que lograrse por lo menos 10 años para decir, sí, es una buena cirugía. De hecho, ahora en el tema de cirugía bariátrica ya hay inyecciones que están actuando para reducir el peso también, que son los análogos del glucagón, ¿no? Y que ya prácticamente inclusive dicen que tienen los mismos efectos que la cirugía, ¿no? Entonces, toda cirugía siempre va a ser joven. Y esta cirugía ya no se hace más, porque muchos pacientes volvieron a ganar peso, algunos se les subió hacia arriba, y en algunos casos inclusive esa cinta que se le ponía al estómago ulceró el estómago, ¿no? Y perforó la mucosa, o también causó infección, porque tenía un dispositivo en la parte que se ponía en el subcutáneo, y lo que hacía uno es meterle una jeringa e inflar, ¿no? Y se inflaba ahí, ¿no? Se inflaba esto y lo apretaba más, digamos, ¿no? Hubo casos de infecciones, hubo casos de hernia, ¿no? Y el paciente reganó peso, entonces ya no se la usa más. Es importante conocer cómo está el estómago, ¿no? Y aquí tenemos un dibujo como que una J es el estómago, tenemos un fondo gástrico, ¿no? Aquí tenemos el ángulo de His, una curvatura menor, una curvatura mayor, ¿no es cierto? Es importante saber esto, que tenemos una cara anterior y una cara posterior del estómago, ¿no? Esto es importante para la cirugía también, ¿no? Y que tenemos un fondo, un cuerpo, un antro, ¿no? Y aquí está el píloro, ¿no? Y aquí está el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Sabemos que al duodeno, segunda porción, llega a la bilis, ¿no es cierto? ¿Cuánto llega a bilis? 1 litro aproximadamente. Hace calor, ¿no? ¿O no? ¿No? Eso a mí me hace, creo. 5. Entonces hace un poquito. Ya. Bueno, entonces es importante saber esto y saber porque la descripción de los patólogos va a ser dónde está la úlcera gástrica, dónde está la lesión, ¿no? Cuando la van a describir. En una imagen, aquí tenemos el hígado, ¿no? El estómago es esto que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Por detrás del estómago está el páncreas, ¿no? En la curvatura mayor tenemos el vaso, ¿no? Aquí lo estamos llevando el estómago hacia atrás, ¿no? Y el páncreas es el que está por la parte posterior. Tenemos una buena irrigación del estómago, ¿no? Que viene de las gastroepiploicas, ¿no? Superior e inferior, ¿no? Aquí tenemos las gastroduodenales, ¿no? Aquí tenemos unos vasos cortos que van y se insertan al vaso, que es importante en la cirugía. Eso nosotros lo que vamos y resecamos para hacer una
una gastrectomía o una manga gástrica, ¿no? Cuando se hacen este tipo de cirugía. Es importante saber también los ganglios, los grupos gangliones que tenemos en caso de que haya que hacer una resección de estómago más un vaciamiento ganglionar. Y hay una clasificación japonesa, que es la que se utiliza a nivel mundial, ¿no? Porque ellos describieron todo este territorio, ¿no? Donde hablan de los grupos, ¿no? Con número 1, 2, ¿no? Inclusive el cirujano cuando va haciendo la resección va estadificando en qué lugar está sacando, y es importante esta estadificación en el momento de que sale la patología. También se estudian los ganglios para ver si tienen compromiso o no del cáncer, y esto va a depender del pronóstico de sobrevida del paciente, ¿no? Entonces tenemos la curvatura mayor, curvatura menor a nivel del píloro, ¿no? Y cada uno tiene un nombre de acuerdo a los lugares donde se encuentra. Aquí tenemos el tronco celíaco, ¿no? También se agarran los ganglios del tronco celíaco, los ganglios de la arteria esplénica también, ¿no? De la gástrica y de la hepática. Es importante saber las capas que tiene el estómago, así como sabíamos las capas que tiene el esófago. El estómago tiene una serosa, tiene una muscular, ¿no? Tiene tiene tres capas de músculo, ¿no? Circular, longitudinal, circular. Tenemos una submucosa, una mucosa de la lámina propia, que esto es importante, como igual en el esófago tenemos, si recuerdan, y que es importante porque cuando atraviesa el cáncer, ¿no? Ya el paciente, la sobrevida ya no va a ser un cáncer in situ que va a estar solamente en la mucosa. Se habla de cáncer in situ cuando está solamente en la mucosa, y donde la resección prácticamente puede tener una curación de un 100% de los pacientes, ¿no? Es importante tener en cuenta el nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque primero, cuando hacemos algún tipo de cirugía, tenemos que verlos y no lesionarlos. O en caso de que vayamos a hacer una vagotomía, sí, pero ya casi no se hacen las vagotomías ahora. Han quedado como segundas cirugías, pero hace unos 50 años se hacía mucho, cada vez se hacen menos, ¿no? Es importante saber las glándulas y qué células encontramos en estas glándulas que son importantes. Tenemos las células de la mucosa, que son superficiales, que son las que protegen de la acidez gástrica. Tenemos las células parietales, tenemos las células en la mucosa del cuello, tenemos las células de Argentafin y tenemos las células principales, ¿no? Las células parietales y principales son las principales. Aquí tenemos un corte de las glándulas a nivel del estómago. Y esta importancia radica en que el moco va a proteger, ¿no? De la acidez. Y tenemos las células principales que producen el zimógeno. Y tenemos las células parietales, ¿no es cierto? Aquí tenemos las glándulas y este es el epitelio superficial de la mucosa del estómago, que generalmente hablamos de un epitelio cilíndrico simple. Importante las funciones que tienen cada una de estas células, ¿no? Tenemos las células principales que van a producir pepsinógeno 1 y 2 y lipasa, ¿no? Las células endocrinas, las células obsípticas o parietales, ¿no? Que producen el ácido clorhídrico. Esto no hay que olvidarse, ¿no? Estas son las que producen el ácido clorhídrico y producen el factor intrínseco, ¿no? Y que producen también, que da la producción de bicarbonato. El factor intrínseco es importante para la absorción de la vitamina B12, ¿no? Entonces los pacientes que tienen problemas acá pueden tener anemia también. ¿Por qué? Porque falta este factor intrínseco en algunos pacientes. Es importante tener en cuenta la angiotomografía, ¿no? Para definir cuando haya una lesión vascular, ¿no? De las asas GI1, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? El tronco celíaco de un paciente. En la angiotomografía es un estudio que nos muestra eso, ¿no? Aquí tenemos las dos células importantes, ¿no? Las características de esta célula, que son unas células que producen constantemente pepsinógeno y ácido clorhídrico. Y estas células endócrinas del estómago que funcionan en el sitio, ¿no? Tenemos la cantidad de células acá, la mucosa pilórica y la mucosa oxíntica. El control de la secreción del ácido de las células parietales está principalmente por el ATPasa, justamente ahí donde actúan los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? En este lugar para inhibir la secreción ácida del paciente. Sin embargo, el ácido es importante para
es nuestra primera barrera de protección, ¿no es cierto? Cuando consumimos, digamos, bacterias, la acidez mata muchas bacterias de las que consumimos y evita que nos den ciertas infecciones. Entonces, tiene cierta, tomar muchos inhibidores de la movilidad tiene sus ciertos problemas colaterales que también pueden existir. La comida, ¿no? Va a haber un estímulo por el vago, por la acetilcolina, ¿no? Tenemos las células D también que van a ser estimuladas, las células G que se van a estimular y van a producir la gastrina, ¿no? La gastrina va a estimular a las células para que se produzca histamina, pero también al mismo tiempo a las células parietales para que produzcan ácido gástrico, ¿no? Las células D van a producir somatostatina, que la somatostatina es una de las hormonas inhibidoras de la secreción ácida, o sea, se contrarregulan estas hormonas, ¿no? Toda hormona tiene su hormona contrarreguladora. Si ustedes me entienden, ¿no? Para que entiendan la fisiología del cuerpo humano es muy sencillo, es como un vehículo. El vehículo tiene un acelerador y un freno, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviera un freno? Nos chocamos. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Cuando alguno de estos factores se ve inhibido, el otro va a seguir dando demasiado. Entonces, la hormona que puede producir, por ejemplo, en el caso del síndrome de Edison, tenemos mucha producción de gastrina, ¿no? Pero no tenemos la mucha producción de somatostatina. Entonces, al no poder inhibirse, hay demasiada secreción ácida y empieza a haber el problema. Entonces, esto es porque entendamos la fisiopatología de las enfermedades. Componente inhibidores importantes de defensa de la mucosa del estómago. Esto es importante saberlo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes y cuáles son los mediadores? Los componentes, la barrera mucosa, la secreción de bicarbonato, la barrera epitelial, fosfolípidos, hidrófobos, uniones estrechas, restitución. Microcirculación, hiperemia reactiva, neuronas sensoriales aferentes. Mediadores, prostaglandinas, óxido nítrico, factor de crecimiento epidérmico, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, factor de crecimiento de los hepatocitos, histamina, péptido liberador de gastrina. Todos estos son mediadores que constantemente están liberándose para que me ayuden a proteger la mucosa del estómago. Son defensores, si quieren. Algunos medicamentos van a actuar sobre estos, ¿no? Indistintamente, como los AINES, por ejemplo, inhibiendo a las prostaglandinas. Y al inhibir las prostaglandinas, pues va a empezar a haber un proceso de no defensa del estómago, entonces el estómago empieza a producir una inflamación o una úlcera o inclusive una perforación. Aquí es importante, tomen bastante atención que esto lo voy a explicar una sola vez y tiene que quedar claro porque es preguntita de examen, ¿no? Tenemos una hormona que es la hormona del hambre, ¿no? Que es la grelina. Y tenemos otra hormona que es la hormona de la saciedad, o sea, cuando ya la persona se ha llenado, digamos, que es la leptina. Esta leptina se encuentra en el tejido graso, ¿no? Y también estas hormonas se contrarregulan, ¿no? Y uno dirá, en el obeso, ¿qué pasa? Hay demasiada liberación de grelina y poca liberación de leptina, si tiene tanta grasa. Justamente en el paciente obeso esto está desregulado, ¿no? Y el paciente obeso no tiene una saciedad, ¿o tiene? No, entonces come y el estómago lo hace un estómago bastante grande. Justamente ahí viene el principio del tratamiento de la obesidad, que es la reducción del estómago y también de disminuir la liberación de la grelina. ¿Dónde se produce la grelina? Se produce a nivel del estómago, ¿no? Y justamente está en la curvatura mayor las células que producen grelina y estas cuando se sacan bien, esta hormona no va al cerebro y no le dice tengo hambre, digamos. Simplemente el paciente ya tiene menos liberación de grelina cuando le hacen una cirugía bariátrica y por eso también empieza a bajar de peso porque ya tiene saciedad. Sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es un sistema nervioso autónomo, ¿no? Hablamos de parasimpático y hablamos de simpático, ¿no? Que van a inhibir y van a... Entonces, ¿cuál es el principal estimulador del parasimpático en el estómago? ¿Qué nervio? El vago, bien, el vago, ¿no? Entonces, principalmente va a estar dado, pero hay los ganglios parasimpáticos también, ¿no?
También se puede medir la actividad eléctrica a nivel del estómago para detectar algunas enfermedades como las gastroparesias, por ejemplo, en caso de que el estómago no funcione adecuadamente. Y también hay unos tratamientos que se hacen para mejorar la estimulación del estómago cuando no hay una estimulación adecuada por el parasimpático o porque hay una neuropatía ya en el paciente, ¿no? Y así como ponen marcapasos para el corazón, que es un estímulo, ¿no es cierto?, para que el corazón lata más rápido, también se puede poner un marcapaso a nivel del estómago para estimular el estómago, las contracciones del estómago. Son tratamientos nuevos que se pueden hacer y justamente eso es lo que explica acá, ¿no? Aquí tenemos, ya saben que el nervio vago es el que estimula el estómago, ¿no? Y justamente los reflejos van a empezar inclusive desde que uno mira un alimento, ¿no? Si nosotros, qué sé yo, vemos una parrillada, ¿no? Tenemos hambre, empezamos a salivar, ¿no? Ya estamos digiriendo en el estómago, ¿no? Nuestros ácidos están funcionando, o sea, se nos ponen el plato ahí más rápido todavía, ¿no? Y al primer bocado, más rápido todavía, ¿no? Y tenemos la secreción gástrica. Entonces todo entra por los ojos también, por el olfato, ¿no? Ya va a haber una estimulación del sistema vago. Y si no les ha pasado por ahí que alguien está contando esa parrilladanga, que no sé, ya ustedes empiezan a salivar, ¿no? Ya les da hambre, ¿no? Entonces, para que vean que viene de la parte cerebral, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos que algunas otras también se van a liberar, algunas otras hormonas a nivel del estómago, como la colecistoquinina, ¿no es cierto? Como su nombre, colecistoquinina, estimulador de la vesícula. Cuando uno come un alimento graso, una patasca, digamos, ¿no? Se libera la colecistoquinina. ¿Y qué hace la colecistoquinina? Va a la sangre y estimula que se contraiga la vesícula biliar para que la bilis, ¿no?, pase al duodeno, y cuando mi patasca pase por el duodeno, ¿no?, el duodeno agarre y libere la bilis para que la grasa se pueda absorber. La divide la grasa, la emulsiona en partículas pequeñas para que pueda ser absorbida. La serotonina, las endorfinas, la histamina, la gastrina para producir ácido gástrico, la somatostatina para inhibir la secreción de otras hormonas que hay, ¿no?, que son importantes, y todas estas hormonas se van a liberar a nivel del estómago. Aquí tenemos qué es lo que sucede cuando vamos a alimentarnos, ¿no?, y la saciedad que se da generalmente, ¿no?, la dopamina, que es la que nos hace que, ¿no?, que ustedes miren mucho el celular y en vez de atender la clase, digamos, ¿no?, porque es más interesante el celular a veces, ¿no? Para ver, veo un TikTok, qué chistoso, veo otro más chistoso, otro más chistoso, esa es la dopamina, ¿no? Se está liberando en su cerebro dopamina que les dice, veamos otro chiste, ¿no? Y bueno, es algo que la verdad que es adictivo. Todas las drogas funcionan así igual, de esa misma forma, ¿no? Porque las drogas van sobre el centro de la dopamina y estimulan la liberación de dopamina. Y existen drogas que van a estimular más que otras, digamos, ¿no? Por eso es que esas drogas no pueden, ¿no?, liberarse las personas que entran porque ese estímulo lo tienen, digamos, ¿no? Por si acaso hagan ustedes la prueba un día de quedarse con el celular apagado, ¿no? Si ustedes pueden resistir un día quedarse con el celular apagado, pues están saliendo del vicio. Si no pueden, están en el vicio, por si acaso, si no se han dado cuenta. Hagan la prueba, es una prueba interesante. Bueno, aquí tenemos la colecistoquinina, que ya dijimos que se libera para estimular a la vesícula, ¿no? Acá tenemos algunos agentes procinéticos. ¿Qué significa procinético? Que van a estimular las contracciones, ¿ya? Es importante, y esto es pregunta de examen, porque al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Los medicamentos que vamos a usar con los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, los procinéticos, ¿cuáles son los procinéticos que aceleran el vaciamiento gástrico? La metoclopramida, dosis típica para adultos, 10 miligramos vía oral 4 veces al día. 10 miligramos 4 veces al día, que sería cada 6 horas. Se puede usar por vía endovenosa. ¿Cuál es la función? ¿No? Alguien me preguntaba la otra vez, no sé qué le habían preguntado en su clase de terapéutica, creo, ¿no? Y me preguntaba ya estamos viendo casos clínicos, me preguntaba de la metoclopramida. Antagonista de la dopamina, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. La eritromicina, ¿no? Ustedes han escuchado por ahí que es un antibiótico, ¿no? Pero también tiene una acción como agonista de la motilina, ¿ya? Su mecanismo de acción. 25 miligramos vía oral 4 veces al día. Y la domperidona, 10 miligramos vía oral 4 veces al día como antagonista de la dopamina, ¿no? La misma acción tiene que la metoclopramida, tiene la domperidona. Por eso cuando uno ve algunas veces metoclopramida y domperidona, ¿no? Este no sabe fármaco, dice uno, ¿no? Pues si tiene la misma acción, ¿para qué voy a usar las dos, no? Uso una de ellas, ¿no es cierto? Generalmente usamos la metoclopramida. Formas etiológicas de las úlceras gastroduodenales asociadas al Helicobacter pylori
asociadas a AINES, entre estos se incluye la aspirina, que ustedes saben que se toma a dosis baja para prevenir la formación de ateroma, ¿no es cierto? Úlceras por estrés, ¿no? Formas específicas poco comunes, asociadas a hipersecreción ácida, gastrinoma, mastocitos, hiperfunción, hiperplasia de célula G, que es la famosa síndrome de Solling-Elison, asociación a otras infecciones, virus, herpes simple, tipo 1, son las famosas estomatitis por herpes, muy frecuente en niños y también en personas mayores, asociadas a obstrucción duodenal, bandas congénitas, páncreas anular, que es un páncreas que da la vuelta acá, asociados a isquemia, consumo de cocaína en forma de crack, asociados a otras enfermedades de cirrosis, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia renal, enfermedades de Crohn, idiopáticas, que no son por causa de Helicobacter pylori ni por AINES, ¿no? Entonces son las formas muy poco comunes que se dan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber las más comunes. Estas poco comunes, está bien que las sepan, ¿no? Pero las que tienen que saber, que no tienen que olvidarse, son las de acá, ¿no? Las formas más comunes que producen, y justamente es porque las personas se automedican, o una persona toma medicamentos AINES para una enfermedad que tenga y no toma profilaxis para la secreción de ácido gástrico, ¿no? Y puede presentar esto. Tenemos las úlceras asociadas al Helicobacter pylori, ¿no? Que es el principal factor de riesgo, que prácticamente está hace mucho tiempo que se lo ha descubierto, y más o menos un 80-90% esta infección está en los pacientes portadores de la úlcera, ¿no? Aquí tenemos, una vez ingerida la bacteria, pues va a empezar a formar un medio alcalino a nivel del estómago, ¿no? Y este medio alcalino se va a ir aumentando, creando un microambiente para que viva esta enfermedad. Y esto hace una infección crónica por Helicobacter pylori, ¿no? Y los pacientes generalmente pueden ser sintomáticos o asintomáticos.